Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C286. 285 Pequeño fantasma de cara verde-1. Capítulo 286. Capítulo 285 Pequeño fantasma de cara verde-1. El pequeño fantasma de cara verde con colmillos afilados perforó un mar de conciencia blanco y en blanco, y no pudo evitar exultarse, riéndose y diciendo: «Qué profundo sentido divino, será suficiente para saciarme por mucho tiempo». Entonces, con los ojos girando como campanas de cobre, vio la formación de pintura en el mar de la conciencia y su sonrisa se endureció abruptamente. «¿Cómo estás aquí?» Mojo parecía desconcertado. «Este es mi mar de conciencia. ¿Por qué no puedo estar aquí?» «No, eso no está bien, no deberías estar aquí». Los ojos del pequeño fantasma de cara verde giraron, su expresión cambió y de repente gritó: «Manifestación del sentido divino, un talento natural que lo convierte en un gran suplemento. Esta es una oportunidad enviada por el cielo, bien, extremadamente bueno». Mojo frunció el ceño. «Excelente suplemento, ¿estás hablando de mí? ¿Este pequeño fantasma de cara verde se alimenta del sentido divino de los cultivadores?» Mojo recordó entonces lo que había dicho el señor Swan. El mapa de contemplación refleja el sentido divino de los demás y su comprensión del Dao celestial. En otras palabras, lo que contempla es el Dao de otro, o a veces, el Dao de algunos no humanos. Una vez que el sentido divino se entrega a ello, a menudo conduce a consecuencias extremadamente terribles. ¿Podría este pequeño fantasma de cara verde ser lo que el señor Swan llamó el Dao de los no humanos? La mirada de Mojo se agudizó cuando preguntó: «¿Qué diablos eres?» El pequeño fantasma de cara verde se burló: «Niño, una vez que te haya comido, lo descubrirás». Sin esperar a que Mojo reaccionara, se transformó en una sombra verde, mostrando sus colmillos y haciendo una mueca feroz mientras se lanzaba directamente hacia Mojo como si estuviera a punto de devorarlo. Mojo se retiró apresuradamente, con su figura elegante mientras esquivaba al pequeño fantasma de cara verde que saltaba. El pequeño fantasma de cara verde estaba sorprendido y sospechaba. Mojo también quedó un poco atónito. Descubrió que en el mar de la conciencia podía usar el paso del agua. Anteriormente, cuando había entrado en el mar de la conciencia, siempre había estado sentado frente a la estela taoísta, dibujando formaciones, sin haber intentado nunca utilizar una técnica de movimiento. Ahora, mientras evadía el ataque del pequeño fantasma, utilizó una técnica de movimiento sin darse cuenta, y fue entonces cuando Mojo se dio cuenta de esto. Si se pudiera utilizar el paso de agua, ¿qué pasaría con los hechizos? Mientras el pequeño fantasma de cara verde se abalanzaba sobre él nuevamente, Mojo, mientras lo esquivaba, intentó usar la técnica de la prisión de agua y la técnica de la bola de fuego. Sin embargo, no pudo lanzar ninguno de estos hechizos. El paso del agua utiliza el sentido divino para controlar el poder espiritual, que luego conduce al cuerpo físico. Ahora bien, el Mojo en el mar de la conciencia era un cuerpo de pensamiento puro sin ningún poder espiritual ni cuerpo físico, por lo que, naturalmente, podía moverse tan ágilmente como si estuviera usando el paso del agua. Pero tanto la técnica de la prisión de agua como la técnica de la bola de fuego se basan en el sentido divino para impulsar el poder espiritual y condensar los hechizos, siendo el poder espiritual la base. Como no había poder espiritual dentro del mar de la conciencia, naturalmente, los hechizos no podían lanzarse. El pequeño fantasma de cara verde era increíblemente rápido, pero la técnica de movimiento de Mojo era aún más exquisita. Entonces, después de varios intercambios, el pequeño fantasma todavía no pudo vencer a Mojo. El pequeño fantasma de cara verde parecía feroz por la frustración. Sin embargo, en el corazón de Mojo, un peso también comenzó a asentarse. Solo podía esquivar usando el paso de agua, incapaz de atrapar enemigos con la técnica de la prisión de agua o atacar con la técnica de la bola de fuego, lo que lo convertía en nada más que un objetivo viviente. Seguir evadiendo de esta manera al final no fue una solución. Necesitaba pensar en otra manera.
El pequeño fantasma de cara verde se abalanzó y se abalanzó durante bastante tiempo, todavía incapaz de tocar a Mojoa, sintiéndose burlado, con los ojos llenos de malicia mientras decía: «Me estás forzando la mano. Una vez que te atrape, te mordisquearé poco a poco, masticándote en pedazos». Después de decir esto, el pequeño fantasma de cara verde se arrancó el brazo izquierdo y se lo arrojó a la boca, masticando su propia extremidad en pedazos. Al mismo tiempo, un aura feroz surgió del cuerpo del pequeño fantasma. El cuerpo del fantasma se hizo gradualmente más grande, su intención asesina más concentrada, sus colmillos más largos y su rostro aún más espantoso. En tan solo un momento, se había convertido en un verdadero fantasma malvado. «No podrás escapar ahora». El diablo de cara verde miró a Mojoa con una mueca de desprecio, pero luego vio que Mojoa ya no corría y se quedaba quieto. Alrededor de Mojoa, algunos patrones intrincados habían aparecido en un momento desconocido. «Jugando trucos». El fantasma malvado dijo roncamente, luego corrió sin miedo directamente hacia Mojoa. A medida que se acercaba a Mojoa dentro de 1 metro, tan pronto como tocó esos patrones, sintió una fuerza aterradora vibrando hacia afuera. Una oleada de fuego furioso lo envolvió inmediatamente, quemando su cuerpo y provocando un dolor interminable. El fantasma malvado gritó con incredulidad: «¿Una formación? ¿Eres un maestro de formación?». Al ver que la efectividad de la formación y su poder eran más fuertes de lo que había anticipado, Mojoa tampoco pudo evitar dar un suspiro de alivio. Como no podía usar hechizos, todo lo que podía usar era formación. La técnica de cultivo de Mojoa era el Eaben Yang Hue, y el cuello de botella del Eaben Yang Hue era la formación misteriosa. La formación misteriosa está incrustada dentro del mar de la conciencia, y para resolverla, Mojoa debe dibujar patrones de formación dentro del mar de la conciencia, desentrañar la formación misteriosa y romper el cuello de botella. En otras palabras, dentro del mar de la conciencia, la formación fue efectiva. Pero esta formación, dentro del mar de la conciencia, es diferente. La formación es la manifestación de las reglas del Dao celestial. Su esencia es la comprensión del Dao celestial por parte del sentido divino. Al dibujar una formación en el mundo exterior, uno debe confiar en los medios de formación para transportar la formación, usar tinta espiritual para representar los patrones y, finalmente, usar poder espiritual para activar la formación. Los efectos de una formación se realizan mediante el poder espiritual. El poder de una formación es, de hecho, la letalidad de varios tipos de poder espiritual como los 5 elementos. Sin embargo, las formaciones dentro del mar de la conciencia son diferentes. Dentro del mar de la conciencia no hay objetos externos, solo el sentido divino puro, por lo que los efectos de una formación son en realidad los efectos del sentido divino. El poder de una formación es en realidad el poder del sentido divino. La formación de fuego terrestre de primer grado dibujada por Mojoa, cuya explosión produce un fuego intenso, no son llamas reales, sino fuego ilusorio condensado a partir del sentido divino. Solo puede dañar el sentido divino, ardiendo sin llama y acompañado de la agonía de la incineración ilusoria. Y coincidentemente, este pequeño fantasma de cara verde debería, como el Mojoa en el mar de la conciencia, ser un cuerpo de pensamiento divino ilusorio. Ahora parece que los efectos de la formación son incluso mejores de lo que Mojoa había imaginado. La formación construida del sentido divino es extremadamente pura y su poder es notable, suficiente para dañar el fundamento mismo del pensamiento divino del fantasma maligno. El ánimo de Mojoa se levantó y su mirada se fue enfriando poco a poco. Pintar formaciones requiere tiempo y, anteriormente, perseguido por este pequeño fantasma, Mojoa no tenía tiempo que perder y, por lo tanto, no tenía oportunidad de dibujar una formación. Pero este pequeño fantasma, furioso, dijo tonterías cuando llegó la batalla. Se mordió el brazo durante mucho tiempo antes de agrandar su cuerpo, perdiendo más tiempo. Un tiempo de preparación tan largo fue suficiente para que Mojoa completara la formación. El pequeño fantasma, al convertirse en un fantasma malvado, pareció volverse más fuerte, pero le dio tiempo a Mojoa, permitiéndole a él, un maestro de formación, dibujar una formación. Un maestro de formación dentro de una formación es el más poderoso. La luz fría se centró en los ojos de Mojoa mientras comenzaba a considerar cómo masacrar a este pequeño fantasma. Perseguido por ello antes, Mojoa había acumulado frustración y ahora, naturalmente, no la soltaba.
El diablo de cara verde fue destruido por la formación de fuego terrestre, yacía en el suelo, siendo quemado por el feroz fuego y gimiendo incesantemente. Quería extinguir las llamas, pero estas llamas fueron condensadas por la formación usando el poder del sentido divino y no tenían forma física, solo un fantasma del sentido divino. El diablo de cara verde no pudo extinguirlos y el fuego siguió ardiendo hasta que su piel verde se carbonizó y luego se apagó gradualmente. El diablo de cara verde se puso de pie, su piel carbonizada se recuperó rápidamente como antes, pero su aliento se había debilitado un poco. Aunque su apariencia era la de un fantasma del sentido divino, el fuego de la formación había quemado su sentido divino. Aunque su apariencia seguía siendo la misma, el origen de su pensamiento divino había sufrido una gran pérdida. Todavía mirando ferozmente a Mo-Hua, la bravuconería superficial del diablo de cara verde ocultaba la fragilidad subyacente, y en su interior brotaba un profundo temor. ¿Qué clase de monstruo es este? Manifestar el pensamiento divino, e incluso ser capaz de condensar la formación con el sentido divino. Solo en términos del poder del pensamiento divino, era más fuerte que este pequeño cultivador. Si luchara normalmente con el pensamiento divino, fácilmente podría destrozar a este pequeño cultivador. Pero con este pequeño cultivador usando formación, todo era completamente diferente. Una formación inscrita con el Dao celestial es el uso máximo del sentido divino. Especialmente en una batalla del pensamiento divino, una formación aprovecha el Dao celestial para dañar directamente el origen, haciendo que su letalidad sea aún más formidable. Con esta constatación, el diablo de cara verde sintió un fuerte deseo de retirarse. No tenía sentido seguir enredándose. Ya no podía hacerle nada a este pequeño cultivador. No solo era impotente contra él, sino que si la batalla continuaba y era herido por su formación, existía incluso la posibilidad de una pérdida significativa de vitalidad o la destrucción completa de su pensamiento divino. Mocoso, no te dejaré ir. El diablo de cara verde escupió brutalmente, pero su cuerpo se retiró lentamente. Al ver que quería escapar, Mo-Hua frunció el ceño. Su formación, ya sea para ataque o defensa, solo podía ubicarse en un lugar. Si este fantasma de cara verde decidía huir, realmente no parecía haber forma de detenerlo. El diablo de cara verde se retiró lentamente, llegando al borde del mar de la conciencia de Mo-Hua, a punto de escapar. Justo en ese momento llegó la 1 de la tarde. En el centro del etéreo mar de la conciencia, una estela rota emergió silenciosamente. Una aura intangible pero profunda se extendió instantáneamente. El aura contenía un terror inmenso. El diablo de cara verde de repente se dio cuenta del peligro, sus ojos se abrieron, incluso el verde de su piel parecía desvanecerse, su expresión llena de miedo extremo mientras gritaba fuerte. C.E. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C287, 286 Comer-1. Capítulo 287. Capítulo 286 Comer-1. La mera voluta de aura que se extendió hizo que el diablo de cara verde temblara por todas partes, se estremeciera de miedo, sintiendo el gran terror de ser erradicado de su propia fuente. Esta hebra de aura parecía una repulsión del Dao celestial. El Dao celestial suprime todos los espíritus malévolos. Al mismo tiempo, el diablo de cara verde sintió un dolor ardiente en todo el cuerpo. Miró hacia abajo y vio que, sin que él lo supiera, sus manos, pies y todo su cuerpo parecían arder en un fuego derretido, desvaneciéndose gradualmente. Y su forma se fue reduciendo gradualmente, revelando gradualmente su verdadera forma, volviendo a ese pequeño fantasma de cara verde con colmillos salientes. Debo escapar o seguramente moriré. Asustado por su ingenio, el pequeño fantasma de cara verde gritó estridentemente, luchando desesperadamente por escapar del mar de la conciencia de Mo-Hua. Naturalmente, Mo-Hua no lo dejó escapar. Sus ojos se iluminaron, aprovechó para utilizar el paso de agua, dio 3 pasos como si fueran 2, y en un instante llegó frente al pequeño fantasma de cara verde y lo agarró. Anteriormente, cuando el pequeño fantasma de cara verde era poderoso, Mo-Hua no podía acercarse a él. Pero ahora, había sido bombardeado por la formación de fuego terrestre de Mo-Hua y quemado por el aura de la estela taoísta, revelando su verdadera forma, y el sentido divino restante se había debilitado significativamente. Mo-Hua lo sometió fácilmente. El pequeño fantasma de cara verde todavía luchaba,
gritando, «déjame ir, déjame ir». Mo-Hua no lo publicó, en cambio, preguntó, «¿Qué eres exactamente?». El pequeño fantasma de cara verde no respondió, en cambio, su expresión se volvió feroz, amenazante. «Suéltame rápido, de lo contrario, un día te comeré». La mirada de Mo-Hua se volvió severa y su rostro se volvió serio. «¿Te atreves a amenazarme cuando la muerte es inminente?». Agarró la garganta del pequeño fantasma de cara verde y dijo fríamente, «Sigues siendo arrogante, y verás si no te como primero». Aunque las palabras de Mo-Hua eran una amenaza, tan pronto como las pronunció, el pequeño fantasma de cara verde de repente mostró una mirada de terror. «No, no digas, come». El pequeño fantasma de cara verde estaba al mismo tiempo conmocionado y asustado. Pero ya era demasiado tarde, tan pronto como Mo-Hua terminó de hablar, una aura más majestuosa vino de la estela taoísta, quemando al pequeño fantasma de cara verde hasta convertirlo en una figura sombría. La figura sombría del pequeño fantasma de cara verde gritaba, se retorcía, luchaba, chillaba, pero todo fue en vano. Fue molido por el aura de la estela taoísta y rápidamente refinado hasta convertirse en unos pocos vapores verdes. Después, estas hebras de vapor verde perforaron directamente la boca de Mo-Hua y fueron tragadas hasta su vientre. En un instante, el pequeño fantasma de cara verde fue comido por Mo-Hua. Mo-Hua quedó atónito. Él simplemente estaba hablando de improviso. ¿Cómo fue que realmente se comió a este pequeño fantasma? En realidad no quería comerlo. Pensando en la fea apariencia del pequeño fantasma con cara verde y dientes afilados, Mo-Hua no pudo evitar murmurar. «Espero que no me moleste el estómago, no, mi mente». Antes de terminar de hablar, la expresión de Mo-Hua cambió. Sintió como si un caleidoscopio se hubiera abierto en su mente, lleno de muchas imágenes nuevas. En las profundidades de las montañas, un pequeño niño taoísta siguió a un taoísta en el aprendizaje del cultivo del Tao. El taoísta estaba leyendo un libro extraño. El niño taoísta también miró y, mientras lo hacían, sus sonrisas gradualmente se volvieron espeluznantes y ambos querían comer humanos. El niño taoísta y el taoísta se confabularon, engañaron a los cultivadores errantes y comenzaron a comerse a la gente. Mientras comían, ambos perdieron sus formas humanas. Uno se convirtió en un fantasma malvado de cara roja con colmillos afilados y el otro en un pequeño fantasma de cara verde. Más tarde, llegó un cultivador de espadas de vestido blanco, pisando las nubes, y con un solo golpe de espada, mató al fantasma malvado de cara roja en el que se había convertido el taoísta. Sin embargo, el niño taoísta que se convirtió en el pequeño fantasma de cara verde escapó de la matanza y se escondió en una pintura, sellada en un templo taoísta. Posteriormente muchos cultivadores obtuvieron este cuadro. Aquellos con poca perspicacia, incapaces de ver su verdadera forma, dijeron que era un niño taoísta bajo el asiento de un maestro. Aquellos con profundo sentido divino, que vieron a través de su verdadero rostro, lo llamaron un engendro malvado. Y había quienes no sabían que meditarían en esta imagen, tomando prestado su sentido divino. Pero pedir prestado significa que hay que pagar. Poco a poco consumiría el sentido divino de estas personas. Hasta que un anciano de una secta lo selló, no vio luz solar y murió de hambre durante mucho tiempo. Más tarde, un discípulo de la secta se lo robó. Este discípulo de la secta tenía un rostro juvenil, lleno de ambición. No fue otro que el tercer propietario de Black Mountain Stronghold. Todo tipo de imágenes y experiencias acumuladas unas sobre otras, inundando la mente de Mo-Hua. Los pensamientos de Mo-Hua estaban desorganizados, no podía distinguirlos cuidadosamente y, en un instante, un impulso surgió en su corazón. Quería comer gente. El corazón de Mo-Hua dio un vuelco. Al mismo tiempo, surgieron pensamientos asesinos, codiciosos y siniestros. Las cejas de Mo-Hua se tejieron firmemente al darse cuenta repentinamente. Él se comió al pequeño fantasma de cara verde, por lo que su mente también quedó abrumada por estos malos pensamientos. Con el tiempo, si esos malos pensamientos se profundizaban, realmente temía terminar comiéndose a la gente. Soportando el dolor, Mo-Hua se sentó rápidamente frente a la estela taoísta para meditar, utilizando la técnica de meditación que el señor Zhuang le enseñó para enfocar su mente y disipar pensamientos perdidos. Los malos pensamientos aparecieron en la mente de Mo-Hua y se extinguieron uno por uno, menguando y fluyendo en ciclos.
Al mismo tiempo, Mo-Hua recordó las palabras del señor Swan. Sigue la naturaleza del corazón, sin engañarte a ti mismo. Incluso si surgen malos pensamientos, no temas, no tengas miedo, no te engañes. Mírate en la contemplación, ten la mente clara, libera el corazón de su jaula y deambula sin límites. Los pensamientos del mundo no son en sí mismos nada. El corazón, como un espejo brillante, no acumula polvo. Corrientes de verde enredadas con pensamientos siniestros se dispersaron del cuerpo de Mo-Hua y fueron completamente aplastadas por el aura de la estela taoísta, desapareciendo sin dejar rastro. Mo-Hua no sabía cuánto tiempo había pasado antes de que finalmente abriera los ojos. Los numerosos pensamientos malvados que habían surgido hace un momento habían sido completamente dejados de lado. La mente de Mo-Hua estaba libre de distracciones y su sentido divino era penetrante. Mo-Hua exhaló aliviado, y justo cuando estaba a punto de levantarse, una oleada de pensamiento divino extremadamente puro brotó dentro de su mar de conciencia. Este pensamiento divino era el remanente purificado de los pensamientos siniestros del pequeño fantasma de cara verde, el poder puro del sentido divino. Este puro sentido divino llenó el mar de conciencia de Mo-Hua. El pensamiento divino del pequeño fantasma de cara verde ya era más fuerte que el de Mo-Hua, y después de su refinamiento, el poder de su pensamiento divino se volvió aún más inmenso. Mo-Hua no sabía qué hacer. Nunca se había encontrado con una situación así en el canon de cultivo del Tao ni en las enseñanzas del señor Swan. A medida que Mo-Hua vacilaba, cada vez más del pensamiento divino puro se acumulaba, como una marea, inundando repentinamente el mar de conciencia de Mo-Hua, asaltando los muros de su mente. El mar de la conciencia de Mo-Hua dolía, casi hasta el punto de abrirse. No vine. Mo-Hua estaba alarmado en su corazón. Este pensamiento divino era demasiado, rompería su mar de conciencia. Mo-Hua soportó el intenso dolor en su mar de la conciencia y rápidamente comenzó a dibujar patrones de formación en la estela taoísta. Dibujar patrones de formación consumiría una gran cantidad de sentido divino, y Mo-Hua quería usar la formación para disipar esta oleada de pensamiento divino y evitar que su mar de conciencia se desgarrara. Usando su dedo como pincel, Mo-Hua comenzó a dibujar desesperadamente en la estela taoísta. Todo tipo de formaciones de 5 elementos, formaciones compuestas de padre e hijo de brújula, formaciones compuestas de fuego derretido, formaciones de ocultamiento, etc. Mo-Hua los dibujó sin pensarlo 2 veces, tan pronto como me vinieron a la mente. Su velocidad era extremadamente rápida, sus dedos bailaban tan rápido que dejaban imágenes residuales, su sentido divino brotaba, un patrón de formación superpuesto a otro, dibujado en la estela taoísta por Mo-Hua. Pero no importaba cuán rápido dibujara Mo-Hua, no podía seguir el ritmo de la velocidad del crecimiento del pensamiento divino. En ese momento, Mo-Hua pensó en la formación espiritual revertida. Una formación espiritual revertida de primer grado, con 10 patrones, que con su nivel actual de sentido divino, era absolutamente incapaz de dibujar por completo. Pero eso también significaba que dibujar la formación espiritual invertida podía consumir una gran cantidad de sentido divino. Mo-Hua comenzó a recordar los patrones de formación de la formación del espíritu invertido y luego intentó dibujar la formación del espíritu invertido en la estela taoísta. El primer intento fue un fracaso. El segundo intento aún fracasó. Mo-Hua ignoró todo y siguió dibujando, una y otra vez. Al mismo tiempo, la velocidad a la que consumía el pensamiento divino finalmente se equilibró con el crecimiento del pensamiento divino. El pensamiento divino ya no presurizaba su mar de conciencia y el dolor dentro de él disminuyó gradualmente. Mo-Hua se sintió algo mejor, luego se animó y continuó gastando el pensamiento divino, concentrándose únicamente en practicar la formación espiritual revertida. Mo-Hua siguió dibujándolo una y otra vez. En la estela taoísta, las formaciones que dibujó se superponían unas sobre otras en capas. No sabía cuántas veces lo hacía. Con cada dibujo, él llegaba un poco más lejos, y con cada paso más, se consumía más pensamiento divino, y su sentido divino también se hacía más fuerte. Arroyos que convergen lentamente en ríos. Finalmente, con el último golpe dado por Mo-Hua, el pensamiento divino se agotó y la formación espiritual revertida estalló en un brillo profundo. Los patrones de formación se iluminaron y la formación entró en vigor. Significaba que Mo-Hua había dibujado completamente la formación espiritual revertida. Una formación espiritual revertida de primer grado, con 10 patrones,
consideraba una anomalía del Dao celestial, una trascendencia de su clase. Por un golpe de suerte, Mo-Hua, ayudado por el pensamiento divino en el mapa de contemplación, había dibujado una formación que normalmente un maestro de formación de su nivel no podría comprender. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C288, 287. Establecimiento de la Fundación Sentido Divino-1. Capítulo 288. Capítulo 287. Establecimiento de la Fundación Sentido Divino-1. Mo-Hua se desplomó completamente en el suelo. Demasiado cansado. Ese pequeño fantasma de cara verde debe haber consumido el sentido divino de innumerables personas, formando pensamientos divinos tan colosales. Mo-Hua no tenía idea de cuántas formaciones había dibujado antes de que esa masa de pensamientos divinos finalmente se agotara. En la estela taoísta que tenía ante sí, la mayor parte estaba cubierta de formaciones dibujadas por Mo-Hua, capas tras capas, densamente empaquetadas y con un aspecto extremadamente complejo. Mo-Hua pensó en borrar estas formaciones, pero de repente dudó. Si borrar estas formaciones, el sentido divino que fue consumido para dibujarlas regresaría y volvería a llenar su mar de conciencia. Incierto, Mo-Hua decidió borrar uno y ver qué pasaba. Mo-Hua extendió la mano y borró una formación única de 5 elementos de primer grado. El sentido divino no regresó. Mo-Hua se acarició la barbilla, reflexionó un momento y luego entendió. Los pensamientos divinos que había utilizado para dibujar estas formaciones eran los del pequeño fantasma de cara verde, no su propio sentido divino. Entonces, después de que se dibujaron las formaciones, borrarlas no revertiría el sentido divino. Porque ese poder del sentido divino nunca fue suyo para empezar. Mo-Hua se sintió aliviado y luego procedió a borrar el resto de las formaciones. El rostro de la estela taoísta volvió a un estado de vacío, dejando atrás solo una formación espiritual revertida con 10 patrones. La formación espiritual revertida completa, con sus patrones de formación antiguos y abstrusos, tenía una especie de belleza simple, y la luz que fluía sobre ella era deslumbrante pero profunda. Mo-Hua no pudo evitar quedar hipnotizado por ello. Este era el patrón de formación que contenía anomalías del Dao celestial, trascendiendo las reglas de las formaciones de primer grado, y fue dibujado por su propia mano. Es una lástima que haya sido dibujado utilizando los pensamientos divinos del mapa de contemplación. Mo-Hua se sintió un poco arrepentido pero también conmovido por la experiencia. De hecho, el arte de la formación es vasto y profundo, parece que todavía tiene mucho que aprender. Después de admirarlo por un tiempo más, Mo-Hua, de mala gana, se acercó para borrar la formación espiritual revertida. Mo-Hua había borrado solo un derrame cerebral cuando de repente sintió un sobresalto en su corazón y sus ojos se abrieron. Sintió que su sentido divino, sorprendentemente, retrocedía. Mo-Hua quedó completamente sorprendido. ¿Podría esto significar que esta formación fue dibujada usando su propio sentido divino? El corazón de Mo-Hua latía rápidamente. Con una mirada concentrada, borró por completo la formación espiritual invertida. Al mismo tiempo, un sentido divino vasto e ilimitado regresó a su mar de conciencia. Este sentido divino era extremadamente fuerte, mucho más denso y poderoso que el anterior de Mo-Hua. Esto fue una base que construyó el sentido divino. Mo-Hua estaba incrédulo. ¿Mi sentido divino ya es comparable a Foundation Building? Mo-Hua se sintió abrumado por emociones fluctuantes por un momento antes de reprimir la agitación en su corazón y comenzar a redibujar la formación espiritual revertida en la estela taoísta. Golpe a golpe, Mo-Hua dibujó con extrema seriedad. Cuando dibujó 9 patrones de formación y medio, todavía quedaba bastante de su sentido divino. Conteniendo su emoción, Mo-Hua continuó dibujando. Cuando la formación del espíritu invertido se completó por completo, el sentido divino de Mo-Hua también estaba casi agotado. La estela taoísta llevó una vez más una formación espiritual invertida completa. Esto también significaba que Mo-Hua podía dibujar la formación espiritual revertida usando su propio sentido divino. Él, todavía en la etapa de refinamiento del ya poseía un sentido divino lo suficientemente poderoso como para igualar el de la etapa de establecimiento de la fundación. El cuello de botella del cielo Yang-Hue se encuentra en el sentido divino. Ahora bien, este cuello de botella ya no existía.
Esto también significó que se abrieron las puertas al establecimiento de la fundación, con un mayor cultivo y alcanzando la cima del reino de refinamiento, y Mojoa podría convertirse verdaderamente en un cultivador de edificios de fundaciones. O mejor dicho, uno de sus pies ya había atravesado la puerta del edificio de la fundación. Mojoa dejó escapar un largo suspiro de alivio y no pudo evitar revelar una sonrisa. Convertirse en constructor de fundaciones fue dar el primer paso hacia la búsqueda de la vida eterna, estableciendo los cimientos del Gran Dao. Este umbral había obstaculizado a innumerables practicantes sueltos del cultivo de I. Ahora estaba a solo un paso de cruzar ese umbral. Luego, todo lo que tenía que hacer era cultivar de manera regulada, y una vez que alcanzara la perfección del 9º nivel de refinamiento de I, podría intentar el establecimiento de la fundación. Mojoa estaba muy contento. Después de un rato, Mojoa de repente le dio una palmada en la cabeza. Casi lo olvido, todavía estoy en Black Mountain Stronghold, ahora no es el momento de ser feliz. Primero necesito encontrar una manera de escapar. Mojoa borró la formación espiritual revertida, y mientras su sentido divino retrocedía y llenaba su mar de conciencia, se retiró de él. Mojoa, emergiendo de su mar de conciencia, abrió los ojos y miró a su alrededor, solo para congelarse repentinamente. Descubrió que alguien lo estaba observando en silencio. Y esa persona no era otra que el dueño de la fortaleza de Black Mountain. El muy malvado maestro de formación con el mapa de contemplación. Mojoa mantuvo una actitud serena, aunque su corazón latía salvajemente. Todo había terminado. ¿Cuándo había venido este Household y cuánto tiempo había estado observando? Absorto en su enredo con el pequeño fantasma de cara verde en el mapa de contemplación y consumido por el agotamiento de su pensamiento divino mientras dibujaba formaciones, Mojoa había tardado demasiado, por lo que estimó que el propietario de la casa ya podría haber salido, completado su negocio y regresado. ¿Qué hacer? Mojoa mantuvo la compostura y sus pensamientos aceleraron mientras buscaba una manera de liberarse. En ese momento, no podía permitirse el lujo de entrar en pánico o mostrar debilidad. Si el enemigo no se moviera, él tampoco lo haría. No podía dejar que el Household discerniera nada sobre él. La expresión de Mojoa permaneció inalterada, inmóvil, mientras observaba tranquilamente al Household. El dueño de la casa también observó en silencio a Mojoa, inexpresivo, pero su corazón estaba lleno de dudas y sospechas. ¿De dónde había salido este mocoso? Simplemente había salido por un breve momento, incluso sellando la formación de sangre y cerrando la puerta de la bestia antes de irse. Sin embargo, al regresar, vio a un niño desconocido meditando en su cojín. Al titular de la cámara le resultó difícil de creer. ¿Qué tipo de lugar era Black Mountain Stronghold? Él lo sabía mejor que nadie. ¿Cómo es posible que de repente haya un niño aquí? ¿Y cómo pudo haber entrado sin ser detectado en lo más profundo de la sala de pastillas? Donde hay algo anormal, debe haber un demonio en acción. Incapaz de comprender los antecedentes del niño, tampoco se atrevió a hacer ningún movimiento imprudente. Así, Mojoa y el Household se encontraron mirándose fijamente, ambos fingiendo indiferencia pero interiormente cautelosos. Después de lo que pareció una eternidad, fue el Household quien ya no pudo contenerse. Anteriormente solo había escaneado brevemente con su sentido divino y no logró discernir los antecedentes de Mojoa, atreviéndose a no investigar demasiado profundamente. Pero este enfrentamiento no iba a ninguna parte y no tenía tanto tiempo que perder. Mordiéndose el labio, el dueño de la casa decidió liberar completamente su sentido divino, intentando determinar la verdadera identidad de Mojoa. Pero tan pronto como su sentido divino tocó a Mojoa, fue como sumergirse en un abismo turbio, inmensamente profundo. El jefe de la cámara se sorprendió. ¿Qué sentido divino tan profundo, comparable al de un practicante del establecimiento de una fundación? ¿Cómo fue posible que este niño, que parecía estar en la 7ª capa del refinamiento del I, poseyera el sentido divino de la etapa de establecimiento de la fundación? No, puede que no sea solo Foundation Establishment Divine Sense. El sentido divino de este niño era vago e indistinto, difícil de percibir con claridad, e incluso podría estar más allá del establecimiento de la fundación, aunque no podía decirlo con seguridad. El sudor frío brotó en la espalda del Household. De repente apareció en su mente un término. Arrebatando almas divinas.
la técnica prohibida en el camino demonio para desafiar los cielos y prolongar la vida. El Dao celestial opera rutinariamente y las vidas y muertes de los cultivadores están predestinadas. Todo cultivador, a menos que entre en el camino inmortal, no puede alcanzar una vida eterna y, una vez que se acerca a su fin destinado, incluso aquellos con cultivo que llega al cielo no pueden escapar de la muerte. Así, poderosos cultivadores incapaces de ascender a la inmortalidad elaboraron numerosas técnicas prohibidas para engañar al Dao celestial y prolongar sus vidas. Estas técnicas permitieron que uno existiera como si estuviera vivo incluso frente a la muerte, y continuara permaneciendo en el mundo a pesar de la llegada de su fin predestinado. El arrebatamiento divino del alma fue una de las más profundas de estas técnicas prohibidas, estrictamente prohibidas por la corte taoísta y una herencia ultrasecreta del camino demonio, generalmente solo realizada por ancestros del camino demonio que habían vivido durante cientos o miles de años. El dueño de casa sintió un escalofrío en los huesos. El arte prohibido en el camino del demonio, el robo del alma divina. ¿Era este niño un viejo demonio que había sufrido el robo de almas? Miró a Mo Hua nuevamente, y Mo Hua miró tranquilamente su mirada, ni nervioso ni asustado, sin ningún atisbo de emoción. Un niño normal nunca podría permanecer tan sereno en su presencia. Cada vez más convencido, el titular de la cámara dudó durante mucho tiempo antes de finalmente reunir el coraje para decir: «Estimado mayor, ¿puedo preguntar qué te trae por aquí?» Mo Hua, inicialmente inseguro de los pensamientos del householder y luchando por mantener la compostura, de repente sintió un destello de inspiración al escuchar su pregunta y soltó una extraña risa. La risa era pura pero juguetona, inocente pero malvada, extraña pero inquietante, como la de un pequeño demonio disfrazado de piel humana. «Tengo hambre. Quiero comerme a un humano», dijo Mo Hua. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C289, 288 saliendo del pueblo-1. Capítulo 289, capítulo 288 saliendo del pueblo-1. Mo Hua terminó de hablar y se lamió los labios. Sus labios estaban rojos y regordetes, luciendo algo siniestros bajo el reflejo de la luz roja dentro de la habitación. El corazón de Third Householder dio un vuelco. En verdad, un demonio antiguo. Esos malvados cultivadores, como él, como mucho cosecharon energía de otros, extrajeron su poder espiritual o bebieron su sangre, nunca consumieron verdaderamente a los humanos como método de cultivo. En otras palabras, las técnicas de cultivo que se basaban en el canibalismo no eran métodos simples, sino habilidades genuinas del camino demonio, más allá de los aprendizajes de cultivadores malvados medio comprometidos como ellos. Inmediatamente, se le ocurrió otro pensamiento a Third Householder. Este antiguo demonio quería consumir humanos, pero solo estaba él en la habitación. Si llegara el caso, sería la única opción. Third Householder estalló en un sudor frío y su mente se aceleró mientras calculaba su próximo movimiento. No podía simplemente esperar la muerte, pero si hacía algún movimiento, no se sabía qué tipo de métodos poseía este enigmático demonio antiguo. Un antiguo demonio experto en las técnicas de transferencia de almas del camino demonio, sin importar cuán débil fuera su cultivo, tenía medios que eran perversamente venenosos y que no debían subestimarse. Temeroso de esto, el tercer propietario se preparó y preguntó: ¿Puedo saber, estimado anciano, qué tipo de personas desea consumir? Mo Hua se lamió los labios otra vez, cualquiera serviría. Tengo hambre y no soy exigente. El tercer propietario dejó escapar un suave suspiro de alivio. Mientras no fuera él mismo, estaba bien. ¿Puede haber algún asunto en el que la generación más joven pueda servirle? El tercer propietario hizo una reverencia y preguntó. Oh. Mo Hua levantó las cejas y asintió levemente. Entonces, elige algunas para mí. ¿Elegir algunos para qué? Mo Hua no lo especificó, pero Third Householder lo entendió. Tenía la intención de elegir algunas personas para comer. Aparte de él, había otros cultivadores malvados en Black Mountain Stronghold, así como cultivadores cautivos. Los cautivos, al ver su poder espiritual drenado o cosechado para reponerlo, ya estaban arruinados en su núcleo y débiles en su sangre. Elegir a estas personas para que las consuma el antiguo demonio sería bastante irrespetuoso. Si este antiguo demonio se enfureciera,
Black Mountain Stronghold estaría en grandes problemas. Los únicos que quedaban por consumir eran los propios cultivadores malvados de la fortaleza. Después de pensarlo bien, el tercer propietario se inclinó y dijo: ¿Puedo saber cuál es el gusto del estimado anciano y qué tipo de persona prefieres? Quizás podría mostrarte el camino y tú podrías elegir por ti mismo. Tirhousehold tenía la intención de sacar al antiguo demonio y, una vez que se saciara, enviarlo lejos de Black Mountain Stronghold. Perder a unos cuantos cultivadores malvados y deberle un favor a esta antigua rareza parecía un trato que valía la pena. No esperaba que este maestro del camino demonio les diera ninguna guía o ayuda. Un demonio antiguo como este, que había vivido durante siglos y dominaba técnicas prohibidas como la transferencia de almas, era impredecible y caprichoso. Si quisiera jugar con ellos, sería una tarea sencilla. No eran rival para sus juegos. Todo lo que esperaba era que el antiguo demonio recordara su favor y no los molestara, para luego partir contento después de haber sido bien alimentado. Eso sería suficiente. ¿Mostrar el camino? Un pensamiento pasó por la mente de Mohua, pero fingió vacilación. Después de reflexionar brevemente, asintió levemente y dijo: Eso funciona. Please. Así, Third Householder abrió el camino, deshaciendo personalmente la formación de sangre y abriendo la puerta de la bestia para dejar salir a Mohua. Mohua siguió a Third Householder sin inhibiciones, saliendo juntos de la sala de pastillas de color rojo sangre. La noche era completamente oscura, el amanecer aún no había amanecido. Los dos hombres caminaron por los senderos de Black Mountain Stronghold en silencio. El tercer propietario quería despedirlo. Mohua también quería abandonar Black Mountain Stronghold. Con sus objetivos alineados, ambos entendieron sin decir una palabra. Pero todavía se necesitaba una excusa y todavía había que seleccionar a la gente para comer. Mohua siguió detrás de Third Householder, compuesto. En el camino, cada vez que se encontraba con caras familiares, los cultivadores malvados más malvados, simplemente las señalaba casualmente con su dedo, seleccionándolas. Habiendo reunido información en secreto a diario, había visto muchas malas acciones y nefastos cultivadores malvados. Odiando que le faltara el cultivo para matarlos a todos. No le importaba comerlos ahora que tenía la oportunidad. El tercer dueño de casa convocó a cada cultivador malvado al que Mohua señaló. Estos cultivadores no tenían ni idea, pero no se atrevieron a desafiar las órdenes del tercer dueño de casa y, como él no les explicó, no se atrevieron a preguntar. Solo podían seguirlos en silencio. Cuando se acercaban a las puertas de Black Mountain Stronghold, Mohua ya había seleccionado a 4 cultivadores malvados. Menos no satisfarían su hambre, más podría despertar las sospechas del tercer propietario. Pronto llegaron a la hoguera cerca de la puerta de Black Mountain Stronghold, y la mirada de Mohua parpadeó cuando vio a Scarface vigilando durante la noche. El malvado cultivador que practicaba la reposición de los demás, un asesino notorio, el que Mohua había querido matar pero no lo había logrado. Mohua extendió su pequeña mano y señaló remotamente a Scarface. El tercer propietario asintió levemente y luego llamó a Scarface. Ver su rostro marcado con feas cicatrices hizo que Third Householder se burlara de sí mismo. El gusto de este anciano es realmente algo, poder soportar esto. En verdad, él no es exigente. Luego, el tercer jefe de casa le ordenó a Scarface: sígueme, hay algo que hacer. Sí, Scarface estuvo de acuerdo respetuosamente y su corazón se conmovió de emoción. Ser instruido personalmente por Third Householder seguramente significó una tarea importante. Podría ser un asesinato o un robo de piedras espirituales. Quizás incluso una oportunidad de capturar una cultivadora hembra. Había perdido a su mujer y su fuego malvado florecía falsamente. En ese momento necesitaba urgentemente una cultivadora para reponerlo. Además, mientras tuviera un buen desempeño y llamara la atención del tercer jefe de familia, inevitablemente éste confiaría mucho en él en el futuro. El corazón de Scarface ardía de emoción. Luego vio a Mohua y su expresión se detuvo involuntariamente. ¿Por qué hay un niño aquí? ¿Para qué estaba este niño aquí? Observó y descubrió que, aunque el tercer cabeza de familia caminaba delante, parecía como si estuviera liderando el camino para el niño. Scarface quedó conmocionado en su corazón.
¿Qué identidad tenía este niño para que el tercer cabeza de familia le guiara el camino? Scarface no podía entender, pero no se atrevía a expresar sus preguntas. En Black Mountain Stronghold, ser hablador puede no conducir necesariamente a la muerte, pero seguramente haría que uno muriera antes que los demás. Abre la puerta, ordenó el tercer jefe de familia. Comer a alguien requería necesariamente un lugar tranquilo y apartado. Estos lugares solían estar en lo profundo de Big Black Mountain, es decir, fuera de Black Mountain Stronghold. El tercer cabeza de familia se encargó de guiar a Mohua, este viejo monstruo, afuera. Mohua se mostró secretamente complacido y, sin revelar nada, siguió el ejemplo del tercer cabeza de familia y se fue. Una vez fuera de Black Mountain Stronghold, lejos de la vista del tercer cabeza de familia, y después de haber activado su ocultamiento, estos malvados cultivadores no pudieron hacerle nada. Con su actual fuerza de sentido divino, en lo profundo de la gran montaña negra, no había cultivadores que pudieran ver a través de su técnica de ocultamiento. Scarface activó el mecanismo, revelando las puertas de Black Mountain Stronghold, que se abrían con un crujido. El tercer cabeza de familia estaba al frente, los otros cultivadores malvados lo seguían y Mohua estaba en el medio. El grupo pasó por la puerta principal de Black Mountain Stronghold. Mohua, que se había colado en Black Mountain Stronghold, ahora quedó audazmente rodeado por los malvados cultivadores. Al salir de Black Mountain Stronghold, la niebla se espesó repentinamente, pero el olor a sangre disminuyó y la atmósfera no era tan opresiva. El tercer cabeza de familia guió a todos a través de senderos apartados, girando a izquierda y derecha, llegando a un bosque tranquilo en lo profundo de las montañas. A su alrededor había desolación, con niebla envuelta y arbustos y rocas escarpadas esparcidas por todas partes. El tercer cabeza de familia miró a Mohua y le pidió su opinión. Mohua asintió levemente, indicando que este lugar era perfecto. El tercer cabeza de familia preguntó entonces, ¿puedo preguntar? ¿Tienes alguna otra orden? Los malvados cultivadores se miraron unos a otros, asombrados. ¿El tercer cabeza de familia en realidad le estaba pidiendo a este niño órdenes? ¿Cuáles fueron los orígenes de este niño y podría su estatus ser incluso más alto que el del tercer cabeza de familia? Mohua simplemente dijo, ¿cómo lo comes vivo? El tercer cabeza de familia lo entendió. Los malvados cultivadores se miraron unos a otros, todavía confundidos. ¿Cómo se come vivo? ¿Qué significó eso? Pero pronto lo entendieron. Porque el tercer cabeza de familia de repente hizo su movimiento, sus manos como garras afiladas, su poder espiritual se condensó como mercurio, matando a cada uno de los malvados cultivadores, uno por uno, arañándoles el pecho y arrancándoles el corazón. Scarface, el más alerta entre ellos, había pensado en huir en el momento en que Mohua preguntó, ¿cómo lo comes vivo? Pero solo estaba en el 9º nivel de refinación de y no pudo escapar de las manos del tercer cabeza de familia, que estaba en la etapa de establecimiento de la fundación. La afilada garra del tercer cabeza de familia le atravesó el pecho por detrás. Scarface escupió sangre y cayó al suelo sin entender por qué. ¿Te satisface, mayor? Mohua asintió con la cabeza repetidamente. Por supuesto, estaba satisfecho con la muerte de todos los malvados cultivadores. Luego invitó cordialmente al tercer cabeza de familia, ¿te gustaría comer juntos? El tercer cabeza de familia quedó momentáneamente atónito. Aunque era un cultivador malvado, practicaba habilidades malignas y establecía formaciones malvadas, nunca antes había comido gente y no podía soportar la idea. El tercer cabeza de familia dijo, se agradece la amable oferta de Senior. Lo mejor es que la persona mayor lo disfrute sola. Mohua, con una sonrisa que no era exactamente una sonrisa, dijo, ¿te gustaría verme comer? El corazón del tercer cabeza de familia dio un vuelco y entonces comprendió. Comer gente para cultivarla debe ser sin duda un tipo de técnica del camino demonio. Dado que se trataba de una técnica del camino demonio, los forasteros no debían conocer la práctica. Quedarse aquí significaba que había ofendido el tabú de este viejo monstruo. El tercer cabeza de familia inmediatamente hizo una reverencia y dijo, por favor, disfrútelo cuando quiera, mayor. No te molestaré más. Después de hablar, el tercer cabeza de familia rápidamente se dio la vuelta y se fue. Al salir, sintió un oscuro sentido divino, apenas discernible, siguiéndolo.
El corazón del tercer cabeza de familia tembló al darse cuenta de que el viejo monstruo se estaba asegurando de no espiar, vigilándolo así. Fue al mismo tiempo una precaución y una advertencia. El tercer cabeza de familia aceleró su ritmo hasta que llegó al borde del bosque y ya no sintió el sentido divino de Mo-Hua, luego finalmente se relajó. Al ver que el tercer cabeza de familia se había alejado, Mo-Hua sacó el palo de los 1000 jun de su bolsa de almacenamiento y se acercó a Scarface, aplastándole el palo en la frente. ¿Te haces el muerto delante de mí? Contacto. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C290, 289 Conclusión-1. Capítulo 290. Capítulo 289 Conclusión-1. Scarface estaba fingiendo la muerte, pero inesperadamente recibió un golpe de Mo-Hua e involuntariamente dejó escapar un gemido de dolor. Sin embargo, al resultar gravemente herido por la garra del tercer householder, quedó extremadamente debilitado y con un aliento débil. Frente a Mo-Hua, no tenía fuerzas para resistir. Incluso después de recibir un fuerte golpe del Thousand Hun Stick de Mo-Hua, solo pudo soportarlo. Pequeño diablo, ¿cómo viste a través de él? Scarface dijo que a pesar del dolor se sentía desconcertado. Su método de respiración de tortuga, que podía contener la respiración y fingir la muerte, era algo que robó de un viejo cultivador del mal. Con ese hechizo, el viejo cultivador del mal sobrevivió a muchos peligros a lo largo de su vida, escapando repetidamente de la muerte, lo que le permitió vivir hasta una edad avanzada. El método de respiración de la tortuga era bastante raro y pocos cultivadores podían detectar fallas en él. Ni siquiera el tercer jefe de cámara se dio cuenta al principio. No podía entender cómo este joven diablo, aparentemente inexperto, podía ver que estaba fingiendo estar muerto. Mo-Hua resopló fríamente pero no tenía ganas de responderle. Ahora que su sentido divino había traspasado sus límites, ya poseía el sentido divino del reino de establecimiento fundacional. El flujo de poder espiritual en el cuerpo de Scarface, aunque lento, no fue lento. Los pequeños flujos de poder espiritual eran evidentes para el sentido divino de Mo-Hua, por lo que no podían engañarlo. Además, era un cazador de monstruos. Una lección necesaria para los cazadores de monstruos era ver a través de las muertes fingidas de las bestias monstruosas. ¿Cómo podría el crudo método de respiración de tortuga de Scarface engañarlo? En cuanto al tercer titular de la cámara. En primer lugar, no logró ver a través de la muerte fingida de Scarface porque su mente estaba completamente centrada en Mo-Hua, descuidando su percepción. En segundo lugar, tenía demasiada confianza en su propio cultivo, creyendo que una vez que hiciera su movimiento, Scarface sin duda moriría. Lo más importante es que no era un cazador de monstruos y carecía de la experiencia necesaria para superar muertes fingidas. Mo-Hua no respondió a Scarface, sino que levantó nuevamente el Thousand Hun Stick, activó la formación y procedió a romper las extremidades de Scarface una por una. Scarface estaba en agonía y dijo con odio: «Pequeño diablo, no tenemos rencor ni enemistad. ¿Por qué tienes que ser tan despiadado?» ¿Sin rencor ni enemistad? Mo-Hua levantó una ceja y volvió a golpear con el palo. ¿Qué pasa con esas mujeres a las que drenaste hasta la muerte, esos cultivadores que dividiste con una sola espada? ¿Qué enemistad tenían contigo? ¿No los mataste todavía sin piedad? Scarface soportó el dolor y se burló, ya sea que haya recolectado energía de otros o haya matado personas. ¿Qué tiene que ver contigo? Adivinar. Los párpados de Scarface se contrajeron. Este pequeño diablo habló irracionalmente. Era imposible adivinar lo que estaba pensando, lo que pretendía hacer, y ni siquiera podía sentir la intención de matar. Pero él sabía en su corazón que este pequeño diablo definitivamente lo iba a matar. ¿Por qué? Nunca debería haber conocido a este pequeño diablo antes y no tener enemistad con él. Scarface no pudo entenderlo y apretó los dientes. Dime claramente dónde te he ofendido, para poder morir con los ojos abiertos. Prefiero dejar que la gente muera sin entender por qué, eso ahorra problemas, dijo Mo-Hua. Su comportamiento indiferente dejó a Scarface perdido. Los pensamientos de Scarface se aceleraron y de repente se burló. No estás tratando de interpretar al héroe, ¿verdad? Mo-Hua no le prestó atención y empezó a calcular algo. Scarface se burló. El mundo del cultivo tiene que ver con la supervivencia del más apto. Con tu ingenuidad no sobrevivirás en el mundo del cultivo Tao.
morirás sin un lugar donde enterrar tu cuerpo tarde o temprano. Al ver que Scarface seguía parloteando incluso al borde de la muerte, Mojua lo golpeó nuevamente en la cara con el palo. ¿De qué estás hablando? Mojua pensó por un momento, luego, de su bolsa de almacenamiento, sacó un puñado de hierba maloliente de demonio, exprimió el jugo y lo goteó sobre Scarface, y continuó. La supervivencia del más apto no es más que un engañoso cuento de fantasmas. Cuando eres el fuerte, queriendo oprimir a los débiles, dirás, supervivencia del más apto. Cuando eres el débil, siendo oprimido por los fuertes, afirmarás, el Dao celestial es justo. En última instancia, son solo excusas egoístas. Después de exprimir el jugo, Mojua arrojó la hierba maloliente demoníaca restante sobre Scarface y dijo. Y ahora, el que va a morir sin un lugar donde enterrar eres tú. Scarface olió el hedor asqueroso en su cuerpo y entró en pánico. ¿Qué estás haciendo? Mojua dijo, esta es la hierba maloliente de los demonios. Su hedor es podrido y atraerá a las bestias monstruosas para que vengan a comerte. Mencionaste, la supervivencia del más apto, así que te dejaré experimentar ser la presa de, los fuertes, a ver si aún dices esas palabras después de eso. Los ojos de Scarface mostraban terror. Oh, así es, Mojua pensó por un momento, luego, como si se diera cuenta de algo, continuó, probablemente no tendrás un después. Eso se puede dejar para tu próxima vida, si en tu próxima vida aún eres capaz de reencarnar como humano. Los ojos de Scarface estaban llenos de furia. Pequeño fantasma, tu corazón es tan malicioso. ¿Malicioso? Mojua resopló fríamente. Cuando haces daño a otros, no te sientes malicioso. Pero cuando otros te hacen daño, los culpas por ser maliciosos. Estos dobles raseros son erróneos. Scarface, consciente de que su muerte era inminente, se asustó. Sus ojos se movieron antes de volver a suplicar. Hermano pequeño. No, joven maestro taoísta, déjame ir y seguro que cambiaré mis costumbres. ¿Cambiar qué? Mojua comenzó a dibujar una formación en el suelo mientras respondía casualmente. De ahora en adelante haré buenas obras, no practicaré malas habilidades y no haré cosas malas. Dijo Scarface apresuradamente. ¿En serio? Si rompo este juramento, que los cielos me golpeen con truenos. Scarface juró. Mojua parecía vacilante, ¿en verdad? Al ver esto, Scarface pensó que había una posibilidad de supervivencia e inmediatamente dijo. En verdad. De ahora en adelante, seguramente respetaré el vegetarianismo y haré buenas obras, sin hacer nada que vaya en contra del Dao celestial. Mojua reflexionó por un momento y luego asintió con satisfacción. Darse cuenta de los propios errores y enmendar los propios caminos es de hecho la mayor virtud. Scarface estaba muy contento. Entonces, ¿puedes perdonarme la vida? Mojua sonrió brillantemente. No puedo. Scarface quedó atónito. Te estaba engañando. Darse cuenta de los propios errores y enmendar los propios caminos es, sin duda, la mayor virtud. Esa afirmación también es una tontería. ¿Qué tan fácil es cambiar los propios errores? Ni siquiera los perros pueden cambiar su hábito de comer heces. Scarface se puso furioso. Este pequeño demonio estaba jugando con él. Luchó por levantarse, pero de repente descubrió que en algún momento, el pequeño demonio había formado una formación a su lado, fijándolo en su lugar. La charla ociosa del pequeño demonio tenía como objetivo bajar la guardia para poder colocar la formación, asegurándose de que no pudiera luchar y muriera de muerte completa. La pequeña cantidad de poder espiritual que apenas había logrado restaurar ahora era completamente inútil. Una vez que llegaran las bestias monstruosas, sin duda moriría. Scarface cayó en la desesperación y miró a Mojua con una expresión feroz y resentida. Pequeña bestia, incluso si me convierto en un fantasma, nunca te dejaré ir. Mojua hizo oídos sordos. Él ya había consumido al verdadero pequeño fantasma de cara verde, entonces ¿por qué temería a este falso fantasma que prometió convertirse en uno pero en realidad ni siquiera pudo ser humano? Scarface quería seguir maldiciendo, pero Mojua había terminado lo que estaba haciendo y ya no tenía paciencia para sus tonterías. Entonces recuerda esto. Mojua, sosteniendo el Sausen Stick, caminó hacia Scarface y, mirando hacia abajo desde arriba, dijo.
Si te conviertes en humano, puedo asegurarme de que mueras sin un cadáver entero. Si te conviertes en fantasma, aún puedo dispersar tu alma. Espera pacíficamente tu muerte. Sin esperar a que Scarface respondiera, Mojoa levantó el Thousand June Stick y lo derribó con fuerza. Con todas sus fuerzas, el poderoso golpe noqueó a Scarface por completo. Mojoa guardó el Thousand June Stick y asintió levemente. Ahora que Scarface estaba inconsciente, cuando despertó, probablemente sería al verse a sí mismo siendo devorado por bestias monstruosas, experimentando verdaderamente la ley de la jungla. Mojoa lo había noqueado para evitar que gritara y también para ahorrarle la agonía antes de morir. Después de todo, la espera antes de la muerte es la más dolorosa. Mojoa lo consideró un gesto amable. Después de terminar estas tareas, Mojoa suspiró nuevamente, sintiéndose algo desanimado. Pensó de nuevo en la mujer que se había quitado la vida durante la noche. Los vivos sufrían sin cesar, e incluso la muerte era un lujo. Los tormentos y la desesperación que la mujer había enfrentado antes de morir, ahora dejó que Scarface también los experimentara. Pero con su bajo nivel y su cultivo limitado, no podía hacer mucho en ese momento. No muy lejos, varias bestias monstruosas que vagaban de noche, atraídas por el olor podrido de la hierba maloliente del demonio y el penetrante olor a sangre, se dirigieron con avidez hacia el bosque. Mojoa ya había detectado a estas bestias monstruosas con su sentido divino. Empleó tranquilamente la técnica de ocultamiento, ocultando su figura mientras usaba el paso de agua para moverse rápidamente en una dirección desprovista de bestias monstruosas y del tercer guardián de la casa. Después de una estancia tan larga en Black Mountain Stronghold, soportando muchos giros y vueltas, ya había terminado todo y finalmente pudo volver a casa. Y en el camino ya no necesitaba tener reservas. Habiendo penetrado en el mapa de contemplación, consumido el fantasma de cara verde y asimilado el pensamiento divino. El sentido divino de Mojoa ahora era comparable al del reino de establecimiento de la fundación, y en estas montañas profundas, no quedaba nadie que pudiera ver a través de su técnica de ocultamiento. Una vez que abandonara Black Mountain Stronghold, sería como un pez que regresaba al mar. A estos cultivadores malvados les resultaría absolutamente imposible localizarlo nuevamente.